Muchas bendiciones para todos y para todas. En este momento por aquí está lloviendo. La lluvia es bendición de Dios. Si la lluvia no cae sobre la tierra, ella se transforma en terreno estéril. No vienen las cosechas. No hay forma de sembrar. Y tendremos que darle muchas gracias al Señor. Porque por el beneficio de la lluvia, nosotros podemos tener a tiempo nuestro pan, nuestro alimento. Por eso, gracias a Dios por el beneficio de la lluvia. Gracias a Dios por concedernos un día más de vida. Gracias a Dios por su bendita fidelidad y por su gran misericordia. Bendigamos pues al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Porque como dice la plegaria eucarística, es justo y necesario bendecir a nuestro Dios. Bueno, el mundo sigue su loca carrera. Loca carrera porque hoy leía en las noticias cómo en España habían ya aprobado una ley para aplicar la eutanasia y el suicidio asistido a personas que así lo requieran para evitar su sufrimiento, para evitar el sufrimiento. Y recordé algo que me sucedió. Recién falleció mi madre. Mi madre era una mujer muy hermosa, muy pegadita de Dios, que sufrió mucho, muchísimo, empezando porque sus padres la dejaron abandonada en una casa cuando tenía 3 meses de nacida, y una señora después pasó, la recogió y la crió. No fue su propia madre ni su propio padre, y desde ese momento mi mamá padeció muchos sufrimientos. Y era una mujer que nunca se quejaba. Todos los sufrimientos los llevaba con mucha resignación, con mucho amor a Dios, muy pegadita de la oración y sin renegar para nada. Nos amábamos mucho, nos queríamos mucho, me quería mucho con mi madre. Y cuando ella fallece, casi todos los días yo soñaba con mi mamá y me contaba cosas de la eternidad, cosas que experimentó antes de morir. Y era noche tras noche esa comunión mía, esos sueños con mi madre. Hubo una ocasión en que en ese sueño yo salía de una de las habitaciones de mi casita. Estas casitas donde vivimos son muy pequeñas. Y cuando yo salía de la habitación, en medio de la sala, estaba mi mamá paradita. Y frente a ella en el piso había una cajita de cartón amarrada con una cabucha. Y en el sueño yo sabía que ese era el equipaje de mi mamá. Una cajita de cartón amarrada con una cabucha, así tan humilde como ella era aquí en la tierra. Una mujer muy humilde. Cuando yo vi la cajita le dije, mamá, ¿y usted para dónde se va a ir?
ella me dice, lo que pasa es que me van a mandar para un lugar mucho más lejos y ya no voy a poder volver. Pero entre más lejos es el lugar, Dilita, más bueno es. Por eso es que es tan meritorio sufrir. Aunque en ese tiempo yo no era una mujer que leyera la palabra de Dios, que fuera tan adherida a esa comunión con Dios. Yo sí le encontré mucho sentido a esa expresión. Por eso es que es tan meritorio sufrir. Y es algo a lo que nosotros siempre le huimos, al sufrimiento. Pues mi mamá, después de que me dice eso, en medio de la sala, da la bendición y me dice, ya no voy a volver. Se desaparece con su cajita. Pues hasta esa ocasión, yo soñé con mi mamá. Ya después no volví a soñar con ella. Pero ella en ese sueño, en esa revelación, me dio a entender la importancia del sufrimiento. Y es que no fue otra la pedagogía a través de la cual Jesucristo nos dio la salvación. Fue a través del sufrimiento. Por eso es que es tan meritorio sufrir. Y por ese sufrimiento silencioso, sin renegar, ella me estaba comunicando que iba a un lugar mucho más bueno. Pero nosotros hoy no queremos sufrir. Y nuestro Maestro Jesucristo nos salvó a punta de sufrimiento. No tenía nada en los bolsillos. No tenía un lugar donde reposar. Tenía adversarios, perseguidores. Y no hablemos del sufrimiento, de la pasión, del sufrimiento en la cruz, donde incluso dice la bendita palabra, que su cuerpo quedó completamente desfigurado por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Job 33, del 19 al 22. También instruye Dios al hombre en su cama, por medio del dolor y de la fiebre, cuando está hastiado de pan, y rechaza los manjares apetitosos. Cuando su carne desaparece a la vista y los huesos se transparentan. Cuando su alma se acerca al sepulcro y su vida a la morada de los muertos. Es que a través de ese sufrimiento que Dios nos permite, Él está actuando, Él está corrigiendo. Y ese sufrimiento en las manos del Señor se hace sufrimiento redentor. Como se hizo sufrimiento redentor, todo el dolor, todos los sufrimientos, que desde el mismo momento del nacimiento de Jesús, Él padeció hasta llegar al sepulcro. Ese sufrimiento lo aprovechó el Padre Eterno, Yahvé nuestro Dios, Yahvé Elohim, el Dios que nos creó, lo utilizó para recrearnos, para recrear nuevamente al mundo con Él, porque el pecado lo había destruido, porque el pecado nos había hecho enemigos de Dios. Y así como ese sufrimiento redentor en Jesús nos dio la salvación, también hoy nosotros, a través de ese sufrimiento,
podemos ser instrumentos de salvación, no solamente para nosotros mismos como enfermos, sino también para nuestras familias, para el mundo. Nosotros que somos culpables, no queremos sufrir, rechazamos el sufrimiento. Jesús, que era inocente, aceptó todo ese sufrimiento para que nosotros fuéramos redimidos a través de ese dolor, a través de esa escasez, a través de la traición, a través de la negación, a través de la soledad, a través del abandono. Para que no sufran. Suicidios asistidos. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío para Dios! ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo desafiamos? Es que no es cuando tú, Dios, quieras venir a retirar mi aliento de mí, como dice el Salmo 139. No es cuando yo quiera. No tienes autoridad sobre mi ser. El Dios que nos creó ahora no tiene autoridad para venir a reclamarnos a la hora que Él quiera el aliento que insufló en nosotros. Se llama rebeldía. Se llama desafiar a Dios. Hemos sacado a Dios de nuestros corazones, de nuestras familias, de los gobiernos. Cuando el pueblo de Israel fue encaminado por el desierto, el Señor empezó a dirigirlos. Y si bien había gobernantes, reyes, también cerca de ese rey, de ese gobernante, había un profeta que de parte de Dios iba instruyendo a ese mandatario para que dictara leyes conforme a la palabra de Dios. Pero no. Ahora tenemos el descaro de jurar fidelidad colocando la mano sobre la Biblia y después sacar doctrinas del diablo que destruyan la familia, que destruyan las almas, que nos lleven al infierno. Y hacemos la mofa de jurar sobre la Biblia cuando no vamos a cumplir ni a gobernar de acuerdo a los parámetros de la bendita palabra de Dios. Que el Señor tenga piedad del mundo. Porque estamos pasados de que el Señor, como dice la Santísima Virgen en los mensajes, descargue su mano. La Virgen misma advirtió en los mensajes de Fátima: si no se convierten, si no oran, la ira del Padre va a venir sobre la tierra. Pero como Dios es todo amor y misericordia, en estos días un sacerdote decía en su homilía: estamos nadando sobre el amor y la misericordia de Dios. Por eso abusamos. De Dios nadie se burla. Pidamos perdón al Señor por los pecados nuestros y por los de los gobernantes. Porque nosotros, como personas que hacemos parte de una sociedad, tenemos todas las vías
Tenemos a la mano el conocimiento de la palabra de Dios. Y todo lo que hacemos es tranquilizar nuestras conciencias, aceptando lo que aprueban los gobernantes que están de espaldas a Dios. No nos va a servir. No nos va a servir, porque el Señor nos ha dado todos los medios para que conozcamos cuál es la voluntad de Él expresada en su bendita palabra. Y nosotros no vamos a tener excusa de que no sabíamos. Tranquilizamos la conciencia, acogiendo las leyes de muerte, doctrinas del diablo. Pero de Dios nadie se burla, a Él nadie lo engaña. Solamente pidamos piedad, piedad, piedad delante de Dios por todo lo horroroso que como sociedad estamos aceptando. Que la Virgen María nos cubra con el manto de su oración intercesora. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero.